Bienvenidos a una nueva exploración detallada. Para la sesión de hoy, nos vamos a enfocar en una patología que exige una toma de decisiones sumamente rápida en los servicios de urgencias. Hay una cita central en nuestras fuentes que quiero poner sobre la mesa de inmediato para establecer el tono. Me parece perfecto. Dice así: la distensión no es solo aire, es un evento vascular isquémico en evolución. Con esa premisa, vamos a iniciar nuestro análisis profundo basándonos en un dossier clínico de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia. Un documento que, por cierto, está repleto de algoritmos y perlas clínicas invaluables para quienes analizan esto en la práctica diaria. Exactamente. Nuestra misión de hoy es decodificar las tuberías del cuerpo humano cuando fallan. Queremos entender cómo una simple obstrucción mecánica puede convertirse en una bomba de tiempo sistémica y, claro, revisar las estrategias para salvar la vida del paciente. Lo fascinante aquí es que no estamos hablando de simple plomería biológica. Al revisar las guías te das cuenta de que el verdadero peligro son las presiones milimétricas. Son esas fuerzas invisibles las que deciden entre la vida y la muerte del tejido. No es solo que el tránsito se detenga, es que el intestino es un espacio cerrado. Y como en cualquier tubería bloqueada, la presión tiene que ir a algún lado. Vamos a usar la analogía de un globo inflándose demasiado. El documento detalla 4 niveles críticos de presión intraluminal. El primer nivel ocurre cuando superamos los 20 milímetros de mercurio, ¿verdad? Así es. A nivel fisiológico, el cuerpo reacciona de manera defensiva, pero perjudicial. Deja de absorber y empieza a secretar fluidos hacia la luz intestinal. Lo que crea un tercer espacio masivo. Totalmente. Y eso exacerba rápidamente la hipovolemia del paciente. Pero la olla de presión sigue acumulando vapor. Si no se resuelve, llegamos al nivel 2, al superar los 30 milímetros de mercurio. Que es cuando colapsa la red linfática. Exacto. Los vasos linfáticos operan a muy baja presión, así que son los primeros en rendirse. Al ocluirse, el líquido intersticial no drena y se desata un edema tremendo en la pared del intestino. Y una pared edematizada pierde toda su capacidad peristáltica. Se vuelve rígida. Y supongo que ahí empieza a estancarse todo mucho más, con los gases de la fermentación bacteriana. Es un círculo vicioso. Y aquí conectamos con el panorama general de la hemodinámica. Si pasamos los 50 milímetros de mercurio, entramos al nivel 3, el colapso venoso. Las venas colapsan por la presión externa, pero las arterias siguen bombeando sangre, porque la presión sistólica es mucho mayor. Entonces tienes sangre entrando a la pared intestinal, pero sin poder salir. Esto causa congestión masiva y hemorragias intramurales. Y ahí es donde la barrera de la mucosa se rompe y las bacterias escapan. Traslocación bacteriana directa hacia la circulación portal. Las bacterias y sus toxinas entran al torrente sanguíneo. Lo cual es un boleto directo al shock séptico. Y el nivel 4 ya es la catástrofe total, 90 milímetros de mercurio. Colapso arterial, isquemia, necrosis y la perforación mortal. El tejido simplemente muere por falta de oxígeno y revienta hacia la cavidad peritoneal. Es el desenlace que todo cirujano quiere evitar a toda costa. Entonces, ¿qué significa todo esto en los síntomas? Porque la presentación clínica debe variar muchísimo dependiendo de dónde esté el bloqueo. Tenemos la tétrada clásica de dolor, vómitos, distensión y obstipación. Varía enormemente. Si contrastamos una obstrucción alta en el intestino delgado proximal con una baja, parecen enfermedades distintas. En la obstrucción alta, el cuadro es agudo, ruidoso. Hay dolor cólico severo y vómitos muy precoces. Vómitos biliosos, me imagino. Sí, biliosos. Y curiosamente vas a ver muy poca distensión abdominal porque el paciente logra vaciar el estómago y el duodeno vomitando. Claro. ¿Y en el intestino grueso? Es un cuadro insidioso, subagudo. Los vómitos son tardíos y lamentablemente suelen ser fecaloides por el sobrecrecimiento bacteriano. Pero la distensión es masiva. Y la obstipación, la incapacidad total para expulsar gases o heces, es el signo tardío definitivo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hay una pequeña estructura que cambia por completo las reglas del juego en el colon, la válvula ileocecal. La famosa válvula ileocecal. Su rol es dramático en este contexto, lo que plantea una pregunta importante en urgencias.
¿Esta válvula es competente o incompetente en este paciente específico? Bien, vamos a desempacar esto. Si la válvula funciona perfectamente y no deja que nada regrese del colon al intestino delgado, pero hay una obstrucción más adelante en el colon, Tienes una obstrucción en asa cerrada. Es el escenario más peligroso. El colon sigue recibiendo líquido del intestino delgado, pero no puede vaciarlo hacia adelante ni hacia atrás. una trampa mortal. Literal. Y por la ley de Laplace, el ciego, que es la parte más ancha y con la pared más delgada del colon, soporta la mayor tensión. El riesgo de que el ciego estalle es altísimo y rápido. Pero paradójicamente, si esa válvula falla y es incompetente, la presión se alivia un poco hacia atrás, hacia el intestino delgado. Sí, el ciego gana tiempo y no estalla tan rápido, pero el precio a pagar es que todo ese contenido fecal refluya hacia el estómago. De ahí el vómito fecaloideo severo que mencionamos antes. Es decidir entre susto o muerte. Sabiendo esto, el diagnóstico diferencial es vital. Las fuentes dividen el terreno epidemiológico de manera muy clara. El intestino delgado se lleva el 80% de los casos agudos y floridos y el grueso el 20%, más insidiosos. Para quienes nos escuchan, memorizar la regla de oro 369 es fundamental al ver una imagen. 3, 6, 9. Los límites del diámetro normal, ¿cierto? Exacto. Menos de 3 centímetros es lo normal para el intestino delgado. Menos de 6 centímetros para el colon. Y menos de 9 centímetros para el ciego. Si ves en una placa algo que supera estos números, tienes una dilatación patológica confirmada. Bien, vamos a desempacar esto un poco más y hablar de los tres grandes. Las tres causas principales de la obstrucción del intestino delgado, porque representan la inmensa mayoría de los casos en urgencias. El primer lugar, y por mucho, se lo llevan las bridas o adherencias postoperatorias. En Occidente, causan entre el 56 y el 75% de las obstrucciones de intestino delgado. Bandas de cicatrización por cirugías pasadas que estrangulan el intestino. Tal cual, la causa número 2 son las hernias. Y aquí hay una alerta clínica gigante. Las hernias son la causa número 1 en pacientes con un abdomen virgen. Abdomen virgen, es decir, alguien que nunca ha sido operado del abdomen. Así es. Por eso es una regla inviolable en urgencias revisar siempre las ingles y la región femoral, en un paciente que llega con dolor y vómitos. Una hernia encarcerada puede ser la culpable y no siempre es evidente si no examinas al paciente sin ropa. Un error clásico que cuesta vidas. Y el tercer gran grupo. Las neoplasias, los tumores, ya sean primarios o metástasis que comprimen el intestino desde afuera. Ahora, todo este trabajo de detectives requiere buenas imágenes. La radiología simple de abdomen a veces parece un test de Rorschach médico, viendo manchas y líneas. Tenemos el famoso signo de la escalera o la pila de monedas para el intestino delgado. Que se ven en la radiografía por las válvulas intestinales engrosadas cruzando de lado a lado. Y en el colon puedes ver el signo del grano de café, cuando hay un vólvulo. Pero hay que ser claros en algo. La placa simple no dice nada sobre si el intestino se está muriendo. Correcto. Por eso elevamos el análisis a la tomografía computarizada con contraste. La TC es el verdadero estándar de oro, porque busca isquemia. Ahí es donde buscas el signo del pico de pájaro, que indica la zona exacta de transición. O el signo del remolino, donde el mesenterio se retuerce sobre sí mismo. Y supongo que la falta de realce en la pared cuando inyectas el contraste es la bandera roja definitiva de que no hay sangre llegando ahí. Esa es la señal crítica. Pared que no capta contraste es pared que está isquémica. Y si ya ves gas venoso portal, es decir, burbujas de aire migrando hacia el hígado, el pronóstico es sombrío. Ahora, las fuentes también mencionan unas perlas clínicas raras que la verdad me maravillan, como el hilio biliar. El nombre es engañoso porque no es un hilio paralítico, es un bloqueo mecánico puro. Es un lito biliar gigante. Una piedra en la vesícula que erosiona la pared, crea una fístula hacia el intestino y viaja por todo el tubo digestivo hasta que se atasca, usualmente en la válvula ileocecal. Y la tomografía muestra la tríada de Rigler, que es el cálculo ahí atorado, obstrucción y aire en las vías biliares. Fascinante. Otra rareza es la invaginación intestinal o intususcepción. Con el clásico signo de la diana o de telescopio en la tomografía. Un segmento de intestino se mete dentro del siguiente.
Pero ojo, en adultos esto tiene un significado oscuro. Porque en los niños se puede resolver con un enema, pero en adultos es otra historia. En adultos, el 90% de las invaginaciones son malignas. Hay un tumor que actúa como cabeza de la invaginación y el intestino lo arrastra. Así que en adultos siempre requiere resección oncológica, no se intenta reducir. Y para cerrar las perlas raras están los besoares, cuerpos extraños ingeridos, fibras vegetales o cabello, que forman un tapón de cemento prácticamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para el cirujano? Llega el paciente, tienen las imágenes. Operar o esperar. El algoritmo para las bridas tiene un protocolo muy específico. Sí, si no hay signos de isquemia o peritonitis, se intenta el manejo conservador. Y ahí entra el famoso reto del gastrografín. Un contraste hidrosoluble. Se pasan 100 mililitros por la sonda nasogástrica y se toma una placa a las 24 horas. Como es hiperosmolar, jala líquido hacia adentro del intestino, baja el edema de la pared y a veces eso es suficiente para desatorar la adherencia. Si a las 24 horas ves el contraste en el colon, fue un éxito. ¿Y si sigue atascado en el intestino delgado? Al quirófano. Falló el manejo médico. Y no puedes esperar más. Hagamos una transición hacia el intestino grueso. Aquí las etiologías cambian. El cáncer colorectal domina el panorama con un 60%, seguido de las diverticulitis. Pero quiero preparar un enfrentamiento directo, un head-to-head entre dos urgencias torsionales que requieren manejos totalmente opuestos. Los vólvulos. Es un contraste terapéutico vital. Empecemos por el vólvulo sigmoide. Perfil típico, pacientes ancianos o en asilos. Se ve el grano de café en la radiografía con el vértice apuntando hacia el colon transverso. El abordaje aquí, sino al peritonitis, es la descompresión endoscópica. Meten el colonoscopio y desinflan el segmento retorcido. Exacto. Sacan el gas y las heces, resuelven la urgencia aguda y operan al paciente de forma programada días después. Pero en la otra esquina tenemos al vólvulo cecal. Perfil distinto, suelen ser mujeres jóvenes o personas con cirugías pélvicas previas. El ciego se dilata y se va hacia el cuadrante superior izquierdo. Y aquí la endoscopía está formalmente prohibida. Prohibida totalmente porque la pared del ciego es tan delgada que si le metes aire con el endoscopio lo vas a reventar. Tal cual. El vólvulo cecal requiere cirugía urgente sin intentar endoscopía previa. Resección y anastomosis primaria. Una diferencia anatómica sutil que exige decisiones radicales. Y hablando de dilataciones masivas, hay un misterio médico que el documento detalla, el síndrome de Ogilvy. Una dilatación colónica inmensa, a punto de estallar, pero no hay ningún obstáculo físico. Es una pseudoobstrucción. El motor nervioso del colon simplemente se apaga. Lo vemos en pacientes hospitalizados graves, posquirúrgicos o que están usando muchos narcóticos. Las vías están libres, pero no hay movimiento. El manejo es escalonado. Quitar narcóticos, optimizar electrolitos. Pero si el ciego pasa los 12 centímetros y amenaza con reventar, sacan la artillería pesada. La neostigmina, 2 miligramos intravenosos, inhibe la colinesterasa y produce una contracción masiva del colon para vaciarlo. Pero con un riesgo gigantesco. Así es, no actúa solo en el colon, puede causar una bradicardia profunda e incluso asistolia. Por eso se hace con monitorización cardíaca continua y una jeringa de atropina lista en la cabecera del paciente para contrarrestar cualquier paro cardíaco. Impresionante. Para ir cerrando las opciones terapéuticas, tenemos que mencionar la revolución del stent colónico, el famoso SEMS. Una malla metálica autoexpandible. Es un cambio de paradigma para pacientes con cáncer obstructivo. Se usa como puente a la cirugía para no tener que operar de emergencia y dejar un estoma temporal, o como paliación en pacientes terminales. Libera la obstrucción desde adentro. Pero hay una excepción clave. No se pueden poner en tumores de recto bajo a menos de 5 centímetros del margen anal. Porque la expansión constante de la malla contra los nervios del canal anal causa un dolor perineal insoportable y tenesmo refractario. Arruina la calidad de vida del paciente. Así que en tumores muy bajos, el stent está contraindicado. Bien, hemos cubierto mucha fisiología y clínica. Para quienes nos escuchan, quiero pedirte un resumen ejecutivo, enfocado en salvar vidas. Las banderas rojas absolutas. Claro, los signos críticos de estrangulación e isquemia que nunca podemos ignorar. Primero, un dolor que cambia de ser intermitente tipo cólico a un dolor sordo y continuo.
Eso es isquemia transmural hasta demostrar lo contrario. Dolor continuo es igual a sufrimiento vascular. Luego la taquicardia desproporcionada, fiebre nueva, rebote en el abdomen, hipotensión. Y en los laboratorios una leucocitosis con desviación a la izquierda y un lactato elevado. Y por supuesto, la falta de realce en la TC. Y la regla final que las guías nos recuerdan siempre. Nunca olvidar el examen físico básico. Revisar los anillos inguinales buscando hernias y hacer un tacto rectal rutinario para descartar fecalomas o masas bajas. Es que por más tecnología que tengamos, la clínica manda. Hay una cita clásica en cirugía que me encanta recordar y que resume todo nuestro análisis. Nunca dejes que el sol salga o se ponga sobre una obstrucción intestinal con signos de estrangulación. Nunca dejes que el sol salga o se ponga. El tiempo es tejido. Para cerrar nuestra sesión de hoy, quiero dejar a nuestra audiencia con una reflexión. Es asombroso y a la vez francamente aterrador pensar que el tracto digestivo, un sistema que parece ser de pura fuerza mecánica empujando alimentos, depende en realidad de un equilibrio capilar y vascular tan delicado. Es un ecosistema muy frágil. Una simple cicatriz de una apendicectomía de hace 20 años, una pequeña brida, tiene el poder de colapsar la irrigación sanguínea y causar una crisis sistémica masiva hoy, años después. Nos deja pensando en cómo los eventos quirúrgicos del pasado de un cuerpo pueden crear, en absoluto silencio, las emergencias más críticas del futuro. Ninguna intervención en la cavidad peritoneal desaparece sin dejar una huella. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada.